a anunciar la salida de la lista es un gran propósito, poder lograr eso. Ojalá que podamos mantenernos en que no nos vuelvan a integrar en esas listas. Porque lamentablemente, no sé si es política, tanto nacional o internacional, Panamá siempre es constantemente saboteado para su imagen. No es, o sea, para todos es conocido que Panamá, a diferencia de otros países, especialmente lo que es América Central, Latinoamérica, es envidiado porque goza de su ubicación geográfica, tiene el canal, goza de lo que es la moneda, el dólar americano. Así es. Bueno, Magdiel, vamos a comenzar con los tips legales de hoy jueves. Son bastante anuentes a la situación que está pasando ahorita mismo y no podríamos dejar de traer a la palestra lo que es el enfoque del discurso del presidente a haberse cumplido un año de estar gobernando. Bueno, sí, ayer fue, no fue ayer, no, antes de ayer. El martes, sí, no, 1 de julio. Ando así, no, ayer salió el presidente para Argentina, que hoy estuvo en el Mercosur. Así es. Siendo Panamá un estado asociado, dando esa presentación, exponiendo la posición de Panamá frente a este bloque tan importante económico mundial, en donde pidió, escuchándolo, ¿no?, que el apoyo para la gestión del río Indio, reiteró también el llamado a la soberanía absoluta del Canal de Panamá, incluso manifestó el apoyo a la solicitud hecha por Argentina para defender la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas, estas islas que, bueno, sabemos lo que existe con Reino Unido. También habló sobre la salida de Panamá de las listas y se refirió también a lo que representa el canal, volviendo al tema del canal, para algunos países del bloque, como lo son Ecuador y Chile. O sea, el mandatario habló sobre la importancia de la posición geográfica de Panamá y creo que algo que hay que destacar un poco es ese acercamiento a la comunidad internacional que para mí estuvo ausente por mucho tiempo, o sea, en donde Panamá se encerró en su propia burbuja y el mundo se olvidó de dónde estamos y qué hacemos. Y yo creo que en un país con nuestras características, nosotros no podemos pensar que vamos a depender única y exclusivamente de nosotros mismos. O sea, ese discurso de que para nosotros no funciona en nuestro modelo económico porque, a ver, no producimos lo suficiente, nuestra economía no alcanza para poder llevarnos o levantarla sin la intervención, no sin intervención, sino sin la inversión extranjera, sin estrechar esos lazos internacionales, limpiar nuestra imagen que lastimosamente fue deteriorada fuertemente. Y tú sabes bien. Constantemente Panamá siempre es tratado de ensuciarse. Si te refieres a lo último del escándalo de los Panama Papers, que hemos tratando de luchar contra esa imagen de que Panamá es mucho más que papeles. Todavía estamos en eso, por eso es que en cierta forma anunciar la salida de la lista es un gran propósito, poder lograr eso. Ojalá que podamos mantenernos en que no nos vuelvan a integrar en esas listas. Porque lamentablemente, no sé si es política, tanto nacional o internacional, Panamá siempre es constantemente saboteado para su imagen. No es, o sea, para todos es conocido que Panamá, a diferencia de otros países, especialmente lo que es América Central, Latinoamérica, es envidiado porque goza de su ubicación geográfica, tiene el canal, goza de lo que es la moneda, el dólar americano, un gran sistema financiero y bancario, y hasta nosotros mismos, los panameños, muchas veces no sabemos cómo estamos haciendo cosas en las redes sociales, ciertas publicidades, ciertos criterios que en cierta forma opacan lo que es la inversión de afuera, porque muchas veces Panamá necesita esa especie de inyección, apalancamiento, aún con todas las fortalezas y beneficios que puede tener que acabo de mencionar.
Pero en realidad el tema del discurso, ¿pudiste verlo, Magdiel? ¿Y qué criterios tienes? Bueno, mira, el 1 de julio fue un día muy interesante, comenzando porque empezó muy tarde y hubo un tirijal allí, que las bancadas estaban manifestando que existía un aparente matraqueo, que no sé qué, que, bueno, al final de cuentas, esta dinámica no es más que el reflejo de lo que hemos venido viendo en los últimos años. Y yo creo que no se trata solamente de este gobierno, o sea, perfectamente pudo haber sido el anterior, como venía evolucionando y llevándose todo. Es la dinámica que nosotros como nación hemos venido adoptando. Lastimosamente es así. Pero esa mañana es algo improvisto, ¿no? Algo inédito, por primera vez que se da. Eso De que tan tarde eso es lo que estaba llegar a escuchando. comenzar. Sí, pero al final, mira, y algo que me llamó mucho la atención ¿Qué será? fue que en algún momento una diputada, no me acuerdo el artículo, no sé si tú lo tienes allí, del código interno, El reglamento interno. del reglamento interno, correcto, lo cita para empezar la sesión con un presidente ad hoc y nadie le hace caso. O sea, la gente se quedó como que ya está, ¿qué? O sea, ahora a lo que voy es que a ese punto estamos en donde el compromiso no se siente, o sea, no hay como que ese respeto. Tú miras de repente archivos de cómo era la asamblea cuando empezó nuevamente la vida democrática en nuestro país, y no sé si es porque estábamos saliendo de un momento bastante fuerte para la nación donde requeríamos que las personas se empoderaran del cargo, o sea, que no fueran solamente para figurar, porque lastimosamente yo creo que hay discursos muy bonitos, muy esperanzadores, pero que para mí, a lo mejor me puedo equivocar, para mí carecen de profundidad, o sea, carecen de esa argumentación que tú veías hace unos años, en donde se citaba con propiedad elementos de la Constitución y daba gusto escucharlos. Ahora todo es como un tira y cala, ahora todo es como un señalamiento, como que no sé qué, que tú haces esto, que hiciste, que no hiciste, que tú estás con este, que no estás con el otro. Y la argumentación se basa en señalamientos y nos hemos olvidado del grueso del asunto, y eso habla de mira, para mí es el reflejo de nuestra sociedad, porque yo no puedo llegar y decir y esto, señalar a X o Y. Yo tengo que decir que al final quienes están allí son los que nos representan. Nos guste o no, son los Votación popular. Fue una elección. Sí, porque si llegaron ahí es porque ese es el talante de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad ahora tiene esa idea de que el que tiene que estar allí en esa curul tiene que ser una persona prístina, con, entre comillas, valores, y eso es lo que se pelea. Y de hecho, a partir del 1 de julio ya se está recogiendo las firmas para lo que sería convocar la revocatoria, en este caso que sí va alineado. ¿Revocatoria de? Revocatoria de los diputados representantes, que eso sí, nuestra ley sí no los indica, el procedimiento y todo, más hacer una revocatoria para solicitar la renuncia, quitar, como quieras decir, al presidente, eso no existe. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. A Panamá nos costó muchísimo llegar a la democracia, como que para que ahora agarremos, y porque yo no me siento contento, no me siento identificado, oye, entonces, ¿qué y realmente no es eso es una excusa que cada 5 años hemos tenido la mala costumbre de que siempre surjan pseudolíderes que engañan a las personas tratando de manipularlos con acontecimientos o situaciones por parte de la oposición, y después entonces a los 5 años llegan esas personas a ejercer tales cargos y nos damos cuenta que a veces hasta peor. Claro, porque lo que estamos viendo es que hay un grupo que, como no está en el poder, quiere a la fuerza como que estar ahí encima. Ahora, mira, yo creo que existen los mecanismos. Por algo estamos en una democracia. Y ahí está.
O sea, esperen, el que no se tiró, el que perdió, bueno, que espere su turno, le va a llegar, haga las cosas bien, pero lo que no podemos hacer es decir que el que está de presidente tiene sí o sí que resolver todos los problemas del país. Exacto. Porque mira, y ojo lo que estoy diciendo, no es que estoy eximiendo a la responsabilidad, porque los que están en un puesto de elección popular tienen una responsabilidad que hay que cumplir y hay que demandarles por la responsabilidad que tienen y si las no funciones. y las funciones que tienen y si no la están cumpliendo, yo creo que hay que denunciarlas. Exacto, tanto por omisión o por accionarlas. Totalmente, pero lo que no podemos hacer es deslindarnos de nuestra responsabilidad ciudadana y dejar de respetar el hecho de que al final, sí, el que quedó a lo mejor a mí no me gusta, pero ese es el que está. Pero déjalo trabajar. O si no, denuncia lo que está haciendo mal. Exacto. Ya habrá otras instancias si lo amerita, pero no solamente porque, ven aquí, como recibimos este gobierno, bueno, no recibimos, porque yo no soy del gobierno, pero como el gobierno actual en las juntas comunales recibieron, los representantes nuevos recibieron esas juntas comunales. El despilfarro. Caramba, tú me vas a decir que en un año tú vas a... No, hombre, o sea, uno tiene que ser también un poco inteligente, ¿no? O sea, y estar pendiente, claro que sí, pero no tampoco pensar que a la noche a la mañana tú se va a resolver. No, exacto, ni que el presidente fuera también Dios o que vamos a juzgarlo por que ahorita mismo las carreteras están mal. O sea, cada quien tiene que juzgarlos por el hecho de tanto que haga alguna acción o omisión en respecto a sus funciones. ¿Sabes qué quería mencionar? Es en el caso del discurso, a mí me gustó. Se cumple un año y yo tengo que decirlo. Quizás me ataquen, no me importa, es mi criterio, en relación a que ser presidente debe ser difícil, Magdiel, estar en esos zapatos. Y debe ser igual como cuando eres padre de familia, o esposo, o esposa, que no naces sabiendo gobernar. Y un primer año es como un ensayo y error, porque muchas veces tú vas a poder medir cuál es tu equipo, las equivocaciones, los errores y estoy segura, o por lo menos eso es lo que espero, que actualmente el gobierno se ponga a ver cuáles fueron los errores que se hicieron este año para estratégicamente tratar de abordar, de aprender de eso y buscar de una manera más que todo, no enfocarse en, por ejemplo, algo que me di cuenta que sí es una falla y tengo que ser sincera, es que siento que el gobierno se quedó mucho pensando en las amenazas de muerte, en las revocatorias y todo ello, y creo que su enfoque es precisamente no perder el enfoque de brindarle soluciones, atacar los problemas del panameño, especialmente que todos sabemos que son entre lo que es el empleo, la corrupción, también podría decir el tema de la salud, y así sucesivamente son como los tres problemas más que atacan más al panameño comunes, día a día. Son muchísimos más definitivamente. El presidente tiene que revisar, y lo digo de manera muy respetuosa y amable, revisar ese equipo, es decir, a sus propios ministros, cada uno que aborden desde su perspectiva sus asuntos, porque en verdad que no todo va a poder hacerlo él. Así que el discurso también me gustó, de hecho me llamó mucho la atención que fueron 6 veces diferentes. El discurso, los aplausos. 6 veces que lo aplaudieron. Hizo mención brevemente, te puedo decir que del tema de la alfabetización, de lo del río, que ahora lo está diciendo acá en Mercosur. El río Indio. Sí, que me imagino que por un asunto de buscar mejor economía y agrupar funciones y fuerzas, simplifica el hecho de que adhiere a lo que es al Ministerio del MIDES, el Ministerio de la Mujer. Lo disuelve. No lo elimina, sino que lo adscribe, lo suscribe en la Secretaría General del MIDES. Al ministerio, pero lo vuelve secretaría. Lo adscribe, lo adjunta dentro de la Secretaría del MIDES. Pienso que en cierta forma hay que verlo de una manera positiva, que es para unir fuerzas en lo que es ese ministerio,
especialmente con ese departamento especial para la ayuda de la mujer. Mira, y en definitiva, yo no tengo nada en contra de que exista un ministerio, pero mi pregunta sería si realmente era necesario. Bueno, no podría contestar que si era necesario, pero lo único que, viéndolo de esta manera, en el actuar de ahorita mismo, que ya se tomó una decisión en el presente, ¿para qué mirar hacia atrás? Pienso que pues más que todo se va a buscar unir fuerzas y pienso que puede ser lo mejor. Por supuesto, yo creo que porque te voy a ser sincera, honro la lucha de muchas mujeres, grandes mujeres, porque de allí está la licenciada, que es psiquiatra. Juana Herrera. Juana Herrera, claro. Porque me venía el nombre de la hermana, de claro. Malvina Herrera. Y así sucesivamente muchas mujeres, especialmente te puedo decir mujeres que están en el partido del PRD, porque definitivamente venimos de ese gobierno. Así que sé que se pueden sentir tristes y todo, pero yo sí, en mi punto de vista, un criterio es que me gusta que esté junto, porque en realidad no puedo tener a una familia dividida. Claro. A un hombre acá y a los niños acá y a la mujer acá. Entonces, no es por ya que está así, buscamos entonces la unión, porque acuérdate que no podemos ser una isla. Claro. Y el primer núcleo social es la familia. Así que en cierta forma lo veo de que la actual, la que desempeñaba el cargo de ministra del Ministerio de la Mujer, va a desempeñar una gran experiencia y profesionalismo dentro del MIDES, uniendo lo que es este núcleo, es que yo no creo que se reduzca el trabajo que se ha hecho, ojalá se fortalezca. Eso es lo que yo espero. Sí, y esperaría yo que eso sucediera, también omitiendo ciertos costos operativos. Pero ojo, así como también se ha hecho para esto, hay que incentivar también que se haga a través de otros ministerios. No, totalmente de acuerdo, porque mira... que no sea el único que se sacrifique. El gobierno pasado creó 2 ministerios nuevos, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Cultura. Y también estaba cabildeando para hacer un Ministerio de Juventudes, que yo no le veo tampoco ningún sentido. Exacto, ¿por qué me separas a la familia? Pero mira, si algo bueno que hizo el gobierno anterior con la creación del Ministerio fue el de Cultura. Yo creo que lo mejor que puede... Y tú ves que se ha vuelto un ministerio muy dinámico, que ha llegado a generar muchísimo con pocos recursos, y que ha logrado pues evidenciar su trabajo a lo largo de los últimos años, y que incluso en este gobierno han continuado a través de varias políticas impulsando también la economía naranja y profesionalizando a los gestores culturales. Y ahí me parece que el universo que abarca el Ministerio de Cultura es más amplio, es también muy inclusivo, porque incluso tienen una guía inclusiva, imagínate. Hace mucho, semanas pasadas estuvimos entrevistando a una representante del Ministerio de Cultura, ¿te acuerdas? Claro que sí, y aparte de eso, te das cuenta que ha agilizado muchísimo varios procesos que se quedaban estancados y que requerían, digamos, cierta administración muy puntual, y se pueden enumerar los logros que ha tenido el Ministerio de Cultura. Ajá. Y no te olvides que principalmente está están como muy pendientes de que cualquier asunto le dan la oportunidad y de manera oportuna de escuchar a la ciudadanía. Sí. Eso se destacó mucho cuando estábamos hablando con el representante, de que tomaban mucho ese espacio para que, como trabajaran de manera junta, en consenso con la ciudadanía. Y eso me encantó mucho, que tengan esa estrategia. No, por supuesto, yo creo que el trabajo se ha hecho evidente. Yo siento que hay un acercamiento con las comunidades que no se sentía tanto con el INAC. Pero antes de que se me vayan los minutos de tips legales, quería describir un poco el discurso. Y si tú también tienes tus comentarios y criterios. Pero hagamos una cosa, Rina, porque se nos fue la primera media hora. Vamos a quedarnos un ratito más, ¿te parece? Perfecto. Vamos a cambio y a la vuelta pues seguimos abordando un poco lo que ha sido
desde tu perspectiva, nuestra perspectiva. Vamos. Así es, quédese con nosotros aquí en Relax, con Tips Legales. Ya venimos. Con la licenciada Rina Ríos, es abogada y nos acompaña cada jueves en Tips Legales. Hoy estamos hablando un poco de este primer año de gestión y analizando un poco lo que sucedió, el discurso, ¿no? Lo que ha sido desde nuestra perspectiva ese primer año de gestión de este gobierno, que tiene una gran particularidad. El gobierno anterior tenía, y en palabras del presidente, bueno, no lo dijo textualmente, pero él hizo la pregunta, un gobierno ausente. Y este gobierno no tiene un vicepresidente. ¿Cómo ves eso, Rina? Bueno, antes quería destacar y describir el discurso. Me parece que fue un discurso bastante sincero, analítico, a la vez también, Magdiel. Como le decía, me parecía que el discurso había sido bastante sincero por parte del presidente, analítico. Pienso que más que todo destacó muchos de sus impedimentos o limitaciones que tuvo en su primer año de gobierno, como también destaca ciertos proyectos a corto plazo y a largo plazo. Como también, si te soy sincera, por tantas cosas que se hablan en las redes sociales y tanta presión que había ante tanta situación que veníamos los últimos días, aún que tenemos lo que es las manifestaciones, la huelga de acá de los educadores, considero que pensé que iba a ser un discurso bastante como de barricada, no sé por qué, ese era mi pensamiento. Sin embargo, me impresiona porque encontré como que a un mandatario bastante estable, inteligente emocionalmente también. O sea, ese es mi criterio. Mira, y hoy que lo veía en Argentina, hay como que hace mucho tiempo que no veía un alineamiento con ciertas políticas o ideologías, tanto políticas como económicas, y siento que esa integración o esa vuelta nuevamente al escenario internacional ayuda un poco a que Panamá refuerce su identidad, que es lo que yo siento, a lo mejor me equivoco, hacía falta desde hace algún tiempo, donde no se tenía y todo estaba tan centrado en problemas internos que por supuesto no se han terminado de resolver, pero da cierta idea de por dónde debería tomar el país. Ahora, la región tampoco está muy bendita, el mundo en sí está lleno de muchos conflictos y la región está atravesando también por situaciones muy complejas y sigue siendo Latinoamérica una de las regiones, es la región más desigual en términos de equidad del mundo, o sea, en donde se concentra en algunos una gran cantidad de las riquezas, mientras que otros a duras penas ven cómo llegar al día siguiente. O sea, no es una realidad ajena al resto de países de América Latina. Yo creo que por ahí también toca verlo, y lo decía yo antes del cambio, en un país que por sus características depende muchísimo de cómo está el mercado internacional. Porque nuestra economía, al ser tercerizada y depender de servicios en gran medida, necesita que el resto del mundo esté bien. Mira, es más, un ejemplo de eso fue la pandemia, que nuestra economía cayó a menos 18. ¿Pero por qué? Porque todo el resto del comercio se paralizó, era muy complicado el moverse, entonces Panamá lo resiente, inmediatamente todo se empieza a activar y se empiezan a rebajar las medidas y más que restrictivas. todos nuestros rubros, ¿no? Nuestros rubros muchas veces son servicio, turismo. Es que eso voy. Y también construcción, o sea, bienes raíces, y esas son las primeras que se paralizan. Claro, pero inmediatamente se empezó a reactivar la economía nuevamente, empezó a subir. Ahorita creo que, según lo que dijo el presidente Mulino y lo que han dicho, pues algunas pero mira, Magdiel, estarían llegando a 4% este año. Ajá. Sin embargo, estamos hoy al tercer día de este nuevo periodo y enseguida pues amanecemos con declaraciones por parte de lo que es el defensor del pueblo, que habla de numerosas denuncias o perjuicios, habla de más de 100, casi cada una de las categorías, tanto de temas de violencia,
a la hora de todo lo que sucedió acá en Bocas del Toro en relación a hace un viernes atrás que se llegó a declarar lo que es el estado de emergencia en Bocas del Toro. Y bueno, ya esas cosas son como que arrastres de lo que fue el periodo pasado, que definitivamente vamos a ver qué es lo que va a suceder, porque todavía también como que se está recopilando, aún se espera mucho más según lo que se comentó el defensor del pueblo. Y yo creo que se tiene que investigar, o sea, en el ejercicio democrático las instituciones tienen que funcionar, o sea, no podemos tampoco decir vamos a irnos de un lado, vamos a irnos del otro. O sea, aquí se tiene que garantizar la independencia de cada entidad independiente y se tiene que garantizar de que cada uno esté cumpliendo su rol. O sea, por algo existen los contrapesos, porque si no, entonces entra la impunidad, entra la corrupción. O sea, y eso que tanto peleamos es justamente empieza porque a veces nosotros somos muy permisibles. O sea, nosotros no podemos irnos solamente porque mi corriente o porque mi idea o porque me cae bien. No, o sea, yo creo que, y tú creo que como profesional del derecho lo comprendes muy bien, en que no podemos tener sesgos o ser parciales. O sea, nosotros tenemos que ser muy imparciales en este sentido. Y bueno, y si el ombudsman encuentra algo, que lo denuncie. Y el país tiene derecho, porque aquí tenemos que garantizar que se cumpla con los procedimientos. O sea, más nada. O sea. Y si no, también. Y ojo, hasta donde nosotros sabemos lo que ocurrió allí, no tenía nada que ver al final con una protesta legítima, porque una protesta legítima es que yo salgo con mi pancarta y aquí, y hay que defender la libertad de expresión, que defender la libertad de prensa. Si yo no estoy de acuerdo, no me queda bien, yo no tengo por qué reprimirme o por qué, no, yo lo puedo decir abiertamente, porque para eso tenemos una democracia. No estamos en un país en donde el dictador nos dice qué decir y qué no decir. Aquí el que quiere y sale puede salir y decir y manifestarse, pero hay una línea en donde yo agarro y entonces comprometo los bienes del Estado o comprometo los bienes de otros, porque es muy fácil y muy bonito decir yo estoy protestando, estoy luchando por el pueblo, pero a expensas de ¿qué? De dañar propiedad privada. Entonces, ¿qué hacemos con los dueños? Ese no es el derecho de huelga que está consagrado en nuestra Constitución. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacemos? Ni en requisitos, elementos, ni mucho menos para el procedimiento. Entonces, definitivamente estamos hablando de algo que es ilegal. Y quería destacar, Magdiel, de que incluso hay imágenes que se están dando cuando están en la propiedad privada que están cubiertos el rostro, encapuchados. Que eso es vandalismo. ¿Cómo se le llama eso? Vandalismo, no derecho a huelga. El día de mañana yo voy, asalto un banco, me pongo un pasamontañas y digo, yo estoy protestando en contra del gobierno, entonces me van a defender. Y ahí es donde te digo que puede darse lo que son saboteos, porque ¿quién me dice a mí que eso no es ciertas personas con algún tipo de interés de precisamente causar este caos al gobierno actual? Porque vamos, que la manera de actuar de alguna oposición no está muy bien escrita o limitada en la ley. Lo que te quiero decir es que la oposición puede hacer cualquier tipo de artimaña para precisamente solamente ver a un pueblo que esté peleado con su propio pueblo, es decir, panameños con los policías, con los agentes, y para entonces después decir, no, este gobierno fue el peor gobierno. Sí, pero al final nosotros mismos nos estamos haciendo daño. O sea, es que eso es lo que yo no entiendo. Que no se dan cuenta cómo quedan básicamente quejándose uno actual, denominando de una manera negativa e inadecuada que es un dictador. Sin embargo, estás entrando a lo que es la manipulación de otro que después sube 5 años más y es peor. Porque eso es lo único que yo veo que pasa cada 5 años en los últimos gobiernos, que no se les deja
hacer sin hablarte también que hay algunos que tienen su toma de corrupción, y no estoy diciendo que hay gobiernos que han sido buenos, mucho menos lo que acaban de pasar, sino que en la actualidad pienso que también deberíamos dejar trabajar al gobierno, al Estado, y en caso tal de haber algún tipo de inconformidad, no solamente estar hablando por WhatsApp, grupitos o por redes sociales, sino que recoge legalmente lo que son la recopilación de esas pruebas y presenta una respectiva denuncia o querella, porque así son las cosas y así tienen que ser las cosas para que entonces realmente nos respeten como pueblo, respeten nuestro derecho. A ver, lo que yo quisiera entender, yo creo que la lucha, nuevamente digo, cualquier lucha es legítima en una democracia, siempre que no se comprometa esta última. O sea, que después que tú no comprometas la democracia, bueno, fine, porque entonces, donde dejemos de tener democracia ya no hay lucha que valga. Volvemos nuevamente a las calles a pedir que volvamos a tener democracia, que no se están robando los votos. No, o sea, ¿queremos eso? Yo creo que no. Lo otro, con el tema de la Caja de Seguro Social, hay una y mil opiniones al respecto, interpretaciones. Ojo. Sí. Mi gran pregunta en todo esto es, si no estamos de acuerdo con la nueva ley, ¿para qué destruimos los trabajos? O sea, destruyendo trabajos, destruyendo la economía, lo que estamos haciendo el futuro de la juventud. Pero estamos yendo en contra de nuestro propio discurso, porque si no hay trabajo no hay cómo cotizar. Y eso es lo que el pueblo no se da cuenta, cómo está siendo marioneta de otros. Si yo no cotizo, entonces no hay forma que yo pueda pagar las cuotas, sean muchas o sean pocas. O sea, yo creo que aquí primero tenemos que resolver un problema que tenemos desde hace mucho tiempo de la generación de empleo formal. Y cuando entonces tengamos eso, nos sentamos y vemos qué es lo que... Porque yo no puedo pelear sobre la base de algo que no existe. Yo no puedo pelear sobre la base de un sistema de pensiones o financiero si no se está aportando, porque sencillamente no hay empleo. Mira, ya en Bocas del Toro se perdieron 6.500 empleos. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la lucha? Queremos empleo, pero ¿cómo queremos empleo si los estamos destrozando? ¿Y qué vamos a decir? El gobierno tiene que atraer inversión extranjera, perfecto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también para colaborar y sentarnos para que esa inversión extranjera vea a Panamá y diga, bueno, es un país en donde se puede confiar en que los procesos se hacen bien, en donde se respeta la inversión privada, en donde hay estabilidad política? No, o sea, lo que estamos haciendo es todo lo contrario y nos estamos disparando en el pie. De hecho, hace 2 semanas atrás, llegó por parte de la ONU un relatador, que incluso el perfil de esta persona es que es abogado. Y resulta de que en caso tal se relatan toda esta serie de hechos, ya sean que sean ciertos o falsos, porque él solamente va a relatar, a él no le consta realmente llevar eso con un debido proceso para poder saber si realmente se violentaron los derechos de nuestros aborígenes, por ejemplo, en el caso de Boca del Toro. Y resulta que este relato, este artículo, lo van a ver a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Crees que yo leyendo eso voy a querer venir a Boca del Toro? Que muchas veces es uno de nuestros más tesoros turísticos que se llega a mercadear fuera del país para adquirir tanto lo que es inversiones como turistas que vengan, no solamente en temporada alta, sino casi siempre a diario. ¿Crees que tú siendo un turista de afuera, vas a tener interés en Panamá? Ahorita lo mismo lo ves como la película esa de que hay un viernes como que sueltan y permiten que las personas maten y de todo. ¿Te acuerdas de esa película? ¿El nombre? No me acuerdo. Bueno, yo vi a Boca del Toro así de esa manera. No, pero mira, ¿qué sucede? Yo he ido a países en donde no estoy enterado de su situación política, porque hay cosas muy particulares, ¿no?, que competen. Igual te digo, o sea, en toda democracia existe esa dinámica, o debería existir esa dinámica. Yo creo que el único lugar donde no vi protesta, yo creo que fue en Cuba, porque no se puede, o sea, no se puede, es imposible. Pero más allá de eso, tú pasas como turista y a veces lo notas, ¿no? Y no entiendes quizás
lo que está sucediendo. El problema con este tipo de manifestaciones como las que se registra o se han venido registrando últimamente es que sí toca directamente al turista, sí lo toca, porque recordarás en 2022 cómo estaban los turistas caminando en el corredor sur con maleta para irse al aeropuerto de Tocumen. Creo que era una manifestación del Suntrack, ¿no? Sí. Por los corredores. Y luego ves en 2023 cómo estábamos en todos los medios internacionales con esas manifestaciones multitudinarias. Entonces, el problema acá no es tanto la protesta, sino cuando ya alcanza una magnitud tal que sí toca efectivamente y ya daña la imagen que pueda tener, porque hay personas que preguntan, ¿y se puede ir? ¿Y qué está pasando allá? Y obviamente, nuevamente digo, se afecta directamente al empleo, a la economía, porque esa persona que dependía de un sector turístico para generar ingresos, para dar trabajo, obviamente al no tener ese flujo de turistas que tenía antes, no va a ganar plata. ¿Y qué va a hacer con sus empleados? Le va a decir, bueno, no tenemos cómo sostenernos. Y en el mejor de los casos, los mantiene ahí en hold y se recupera. En otros, a lo mejor les tocará cerrar. Y ahí nos empezamos a dañar. Y luego, ¿qué va a venir? Más demandas, más peleas. Y esto es un tema muy sistemático. Y si tú fueras ese empresario, ¿a quién le vas a colocar la denuncia, la demanda por los daños y perjuicios? Es que no tengo a quién. Te tienes que meter la mano en el bolsillo. Porque yo puedo decir que el Estado, el gobierno no está garantizándome la ¿seguridad? Paz y la seguridad jurídica. Que sí se hizo de esa manera porque suspendieron. Es que ahí voy. Porque hay decisiones muy difíciles que uno a veces... Porque si no es una, es la otra. O sea, por donde sea la calavera chata. Y ya lo decía yo, incluso cuando se dieron las manifestaciones en 2023, yo decía, aquí ya no hay respuesta correcta, aquí ya no hay ya estamos en un punto de no retorno. Lo que estaba sucediendo en 2023 con el tema del contrato minero, estaba marcando ya un punto definitivo en donde el país iba a salir por donde sea dañado, en una más que en el otro. ¿Y qué sucedió al final? Terminamos perdiendo, o sea, todos al final perdimos. Porque Panamá pierde el grado de inversión, pierde su imagen internacional. Afortunadamente, mira, y digo afortunadamente, y vuelta y digo, o sea, indistintamente de quién esté gobernando en este momento, porque yo lo puedo decir abiertamente, yo no voté por Mulino ni lo conozco. Yo tampoco. Pero afortunadamente el mercado internacional ha respondido de forma positiva. La imagen internacional de Panamá empieza nuevamente a depurarse y recibimos buenas noticias por parte de la Comisión Europea. Ahora Panamá empieza su carrera o su camino para entrar dentro de la OCDE, que es una institución sumamente importante, y ahorita estamos como Estados asociados del Mercosur. Yo creo que todas esas cosas van diciéndole al mundo que Panamá puede, pero entonces nos toca como país hacer nuestra parte. No el gobierno, o sea, todos tenemos que entender en dónde estamos, pero si nos empezamos a pelear, hay que ver lo que está pasando en los países de la región. La lucha contra el pueblo y tratar de solucionar todo de una manera violenta. Porque eso es lo que al fin y al cabo es lo que está pasando. Solo el pueblo salva el pueblo, solo el pueblo salva el pueblo. No, pero es que solamente nosotros nos podemos salvar. Y yo creo que nosotros tenemos que ver cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son los caminos, qué es lo que nos está dando. Mira, por aquí alguien me dijo, no voy a decir quién, que sí hubiese votado, no votó, pero sí hubiese votado por Mulino. Bueno, está bien, yo respeto su decisión, pero vuelta y digo, estamos en una democracia y no podemos nosotros comprometer. Mira, precisamente, ya que gracias a la persona que te escribió, la razón por la que no voté por el candidato en ese momento como candidato presidencial, el señor Molino, es que me imaginé que en algún momento, como abogado, iba a tratar de hacer cosas apegadas a la ley y algún sector no le iba a gustar y lo iban a sabotear. No iba a tener el control realmente jurídico para poder entonces realizar más de 4, 5, 6 proyectos. Básicamente esa fue la razón por la que no voté por él. Pero mira, te digo,
no es por echarle flores, porque ya va a venir la gente que diga, sí, que este es Promolino. Yo, vuelta digo, yo no lo conozco ni voté por él. Pero hay aspectos que... Pero ya que es el presidente, hay que respetarlo. Pero más allá de eso, hay aspectos que yo particularmente siento que no se vio en el gobierno anterior, y a lo mejor sí tiene que ver mucho el tema de la pandemia. Y luego que cayó con fuerza más de protestas, más de una protestas multitudinarias. Empezando lo de la reforma constitucional. Pero, mira, proyectos de gran envergadura como el tren, el volver a tratar de posicionar a Panamá. Oye, y que desde afuera nos están apoyando. Sí, pero es que a eso voy. Vuelta y digo, o sea, por fin, desde hace mucho tiempo, yo siento que nuevamente Panamá busca posicionarse en un lugar que estaba perdiendo. Porque nosotros dependemos, vuelta y le digo, muchísimo de nuestra imagen internacional. Si nosotros no hubiésemos tenido respaldo internacional en la década del 70, no tuviéramos canal. Así lo digo. ¿Sabes qué es lo que pasa? No solamente que dependemos de ese apoyo, es que a diario nos tienen como bajo la lupa, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Tan sencillo como eso. Y yo te voy a corregir. Es que ese es el punto. Porque ese es el punto. A veces pensamos que estamos bajo la lupa y no es así. Te voy a decir por qué. Porque somos un país de 4 millones de personas. Ajá. Que históricamente sus negocios, que históricamente, digamos, sus estrategias han girado en torno a Estados Unidos, últimamente China por el tema de las exportaciones y el tránsito por el canal. O sea, si te das cuenta, nuestras relaciones están entre Colombia, Estados Unidos, algo con Costa Rica, y de ahí para adelante es mínimo, porque no somos un país productor, no somos un país que lo único que ofrece es esa plataforma logística para que la gente, como dice nuestro escudo, nosotros seamos promoción de beneficio, pero la gente no tiene por qué estar pensando en Panamá. Ese es el problema, que la gente no tiene que estar pensando y no piensa en Panamá porque ellos tienen sus propios problemas, tienen su propia carrera. Cuando te digo que tienen a Panamá bajo la lupa, recordemos que tenemos el tema del canal. E incluso nosotros podemos fomentar indicadores internacionales que influyan desde lo que es una moneda, ojo, y así sucesivamente en lo que es actividades en la situación económica. Cuando te digo que Panamá muchas veces está bajo la lupa, es que tenemos primordialmente a Estados Unidos mirando que cómo anda Panamá por el tema de que a él le interesa, como a varios, no solamente a Estados Unidos, el tema de cómo está el canal. Claro, por supuesto. La zona libre. Por supuesto.